Bien, bueno, vamos a arrancar y vamos a continuar con lo que ya empezamos a ver la clase pasada. Vamos a repasar un poquito lo que expuse la clase pasada sobre el texto de Bakhtin, el texto del problema de los géneros discursivos que tienen en la bibliografía. Es un texto que está extraído de un libro que se llama Estética de la creación verbal. Y bueno, justamente este artículo, este capítulo se llama El problema de los géneros discursivos, porque Bakhtin justamente problematiza, ¿no?, el concepto de género, como hemos dicho ya varias veces, sobre todo en respuesta a Saussure, ¿no? Un poco lo que hace con el problema de los géneros discursivos en el artículo, ¿no? Y con el concepto que propone de género es responderle a Saussure que quizás esa idea de que aquello que tiene que ver con el habla, aquello que tiene que ver con el uso de la lengua, que sea tan caótico, individual y tan imposible de sistematizar, quizás no es tan así, y propone una categoría de análisis que es justamente la de los géneros. ¿Pudieron leer el texto? ¿Pudieron, no sé, volver a ver la clase? Sobre todo me interesa si hayan leído el texto, si tienen alguna pregunta, si les quedó algo dando vueltas de la clase pasada y quieren comentar algo, preguntar. Buen día, profe. Buen día, Mirla. Quería hacer una pregunta Sí, del texto justamente de Bakhtin. En el primer párrafo del sí, texto sí. eh, lo noté cuando está hablando, bueno, a ver, que habla de los tres momentos mencionados del contenido temático, del Sí, estilo, de la complejidad. Bueno, hay una parte donde habla de una esfera dada de comunicación. sí. ¿A qué se refiere con eso de la especificidad de una esfera dada de comunicación? Estoy tratando de encontrar el artículo para leerlo directamente, pero bueno, lo de la esfera de la comunicación tiene que ver con lo que comentábamos en la clase pasada de las distintas esferas de la praxis social, ¿no? Como cada actividad, cada situación del hombre en sociedad va a generar distintos tipos de situaciones de comunicación, y cada uno de esos tipos de situación va a generar sus tipos relativamente estables de enunciados, ¿sí? Mm, Lo que comentábamos en la clase pasada sobre las distintas formas que asume el enunciador, o sea, nosotros somos sujetos reales de carne y hueso, y somos uno, ¿sí? Pero de acuerdo a la situación de comunicación en la que nos encontramos, vamos a generar enunciados y enunciadores distintos, ¿sí? Bueno, viene por ahí, eso va a hacer que sea que, que no, bueno, evidentemente siempre va a haber un cambio. Por ahí lo más fácil de ver es el cambio temático, ¿no? pero, pero también hay cambio en estructuras y también hay cambio en estilo que definen absolutamente un género. bien. Por ejemplo, digo, me parece que por ahí a veces lo más fácil de reconocer es el cambio temático, quiero decir, porque qué sé yo puedo reconocer claramente si una receta es una receta de cocina por el contenido temático y que un cuento es un cuento porque tiene una historia de ficción. Pero, por ejemplo, si uno piensa en distintos géneros que pueden tener el mismo contenido temático, por ejemplo, bueno, volviendo al ámbito académico, un apunte de clase y una respuesta de parcial, qué sé yo, el apunte de clase sobre la clase de Bakhtin, el apunte de clase o el resumen que puedan hacer ustedes, pero por ahí más el apunte de clase, eh, el tema va a ser, bueno, lo que se haya dado sobre Bakhtin, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál va a ser la estructura y cuál va a ser el estilo? Bueno, la estructura pues, va a depender si el apunte está tomado en una clase oral, va a estar bastante ligado a la clase oral, y si está ligado a una clase oral, entonces
no va a ser demasiado ordenado, porque la oralidad tiene ese rasgo, ¿no? De ser bastante, bueno, no sé si desordenada, pero tener varias idas y vueltas y tener quizás ramificaciones, ¿sí? En ese sentido es un poco menos controlada la oralidad. Y ni hablar del estilo. El estilo de un apunte de clase, ahí sí, por ahí está atravesado por lo individual. Yo puedo tener, a la hora de tomar apuntes, algunas marcas propias. Hay cosas generales, qué sé yo, lo que quiere decir una flecha la X y la Q para resumir el porqué. Después puedo tener alguna marca, qué sé yo, individual o poner un colorcito X para subrayar algún concepto y otro colorcito para subrayar otro concepto. ¿Sí? Y todas esas marcas de estilo van a desaparecer en un parcial. En una respuesta de parcial ningún colorcito, ¿no? En una respuesta de parcial la información va a estar ordenada de acuerdo a la consigna, pero va a estar ordenada. En la respuesta de parcial no puede haber ni ramificaciones, ni idas y vueltas, o por lo menos no debería. ¿Sí? No voy a tener estas pongo entre comillas, estas informalidades del apunte. En el apunte está perfecto que yo resuma palabras o que ponga cosas arriba, que de una palabra saque un montón de flechitas. De hecho, el apunte es un poco eso. Pero en una respuesta parcial no. ¿Sí? Entonces, sigo buscando el texto y sigo sin encontrarlo, porque sería más fácil que lo buscara acá. Pero creo que lo que me estás diciendo viene por ahí mismo. O no sé, te estoy diciendo cualquier nombre, capaz. A ver, acá, esto. Está bien. A ver, me citabas la parte en la que decía los 3 momentos mencionados, el contenido temático. Sí, ahí también hay una cuestión de terminológica y que creo que tiene que ver con la traducción. Cuando dice los 3 momentos mencionados. Momentos no lo pensemos en términos de tiempo, lo de 3 momentos mencionados, contenido temático, estilo y composición. No, yo diría que son 3 aspectos más que 3 momentos. Está bien lo de los momentos, pero por ahí eso les dificulta un poco la lectura. Están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera dada de la comunicación, ¿sí? Entonces, es lo que te estaba comentando. Cada esfera, cada situación va a generar sus, su, algún tipo de condicionamiento por sus características va a hacer que dentro de esa esfera se generen los enunciados que se generan. Y por supuesto, siempre teniendo en cuenta también lo que dice ahí en ese fragmentito. Después cada enunciado va a ser individual. Esto no quiere decir que después todos vayamos diciendo lo mismo por la vida. ¿Sí? Cada uno es individual. Y ahí también creo que la clase pasada les puse el ejemplo de la literatura. Bueno, todos los que escriben cuentos, ¿sí? Y bueno, los cuentos van a ser iguales en tanto cuentos. Vos, por supuesto, que va a haber cuentos buenos y cuentos malos, cuentos entretenidos y cuentos aburridos, cuentos que dan ganas de volver a leerlos y cuentos que dan ganas de no leer más. En ese sentido, tenemos como esta doble particularidad. Por un lado, generales, porque todos los cuentos son iguales en tanto cuentos, pero por supuesto que después cada uno de los cuentos va a tener sus características individuales, ¿sí? Está bien, profe, ahí entendí. Mi Porque clase. menciona mucho esto de las esferas en varias partes del texto. Sí, bueno, En justamente porque él asocia, bueno, también es un tema de traducción posiblemente, esferas de la praxis humana, esferas, en realidad son, eh,
son las situaciones del sujeto en sociedad. A eso le llama esferas. La verdad es que nunca había pensado sobre el término esferas en ese sentido. Es como, bueno, la actividad del hombre en sociedad. A cada una de esas actividades se le llama esferas. Bien. Bien. ¿Y qué más sobre el texto de Bastián? Habíamos... en la clase pasada habíamos visto entonces que él define géneros discursivos, da una definición de géneros discursivos que trabajamos en la clase pasada. En la clase, ¿cómo define géneros discursivos? ¿Alguno se anima a recordar esa definición de géneros discursivos? ¿Qué son los géneros discursivos para Bakhtin? Según lo que tengo anotado de la clase, tipos Dale. relativamente estables de tema, estructura, estilo y propios cada uno de ellos, de enunciados asociados a esferas de la praxis social, surgen en el uso o la necesidad. No se Bien. pueden listar, son infinitos, ya que no se pueden listar todas las prácticas humanas y varían con el espacio y tiempo. Y después dice que hay dos tipos. Hablas más rápido que yo. Bueno, creo que más o menos es lo que dije yo en la clase pasada, ¿sí? Como siempre les digo, igualmente después vayan a la bibliografía, al texto teórico, ¿sí? Y bueno, entonces, sí, son la definición de género de Bakhtin es que son tipos relativamente estables de enunciados, ¿sí? Y entonces, esa estabilidad tiene que ver con lo que comentábamos recién. Bakhtin dice que son estables porque son enunciados que comparten ciertas características, son similares, tienen características parecidas en cuanto al tema, la composición y el estilo. Si dentro de una categoría de un género, dentro de un tipo de género, es decir, digo nombres de géneros por ahí más conocidos y los más comunes, no sé, género ensayo, género novela, género receta, género instrucciones, género eh, poesía, ¿sí? Después dentro de cada uno, piensen dentro del género poesía que hay distintos tipos, después hay subgéneros. Por eso esta idea de la imposibilidad de contarlos y lo sin sentido de listarlos, ¿no? Porque hacer un listado de géneros discursivos sería como hacer un listado de todas las actividades que hace el ser humano en sociedad, no tiene ningún sentido. Sí, piensen que es importante eh, tener en cuenta que aparece esto de, bueno, de las esferas sociales, ¿no? De la praxis del ser humano en sociedad, de cómo estos géneros surgen a partir de la necesidad del ser humano en sociedad de comunicar algo. Fíjense cómo aparece permanentemente el concepto de lo social, ¿no? Insisto en esto de continuar con esta discusión con Saussure. Si uno no utilizara el lenguaje en sociedad, si uno no se comunicara con otros, no aparecerían estas necesidades de comunicar, qué sé yo, cómo se hace una receta o cómo se hace un alimento, o de informar resultados científicos, o de informar, expresar sentimientos. No surgiría ninguna de estas necesidades y por lo tanto no tendríamos género discursivo, no tendríamos nada en realidad, ¿no? Bien, entonces la estabilidad en relación a que dentro de cada uno de esos géneros, los textos que podemos clasificar dentro de cada uno de esos géneros van a tener características similares en cuanto a tema, composición y estilo. Y bueno, me adelanto un poco la idea que surgen en esto, ¿no? Que surgen, están relacionados con la actividad del hombre en sociedad. Aparece entonces acá el concepto de enunciado, que también lo habíamos definido y caracterizado un poco la clase pasada. ¿Qué es un enunciado para Bakhtin? Y mientras ustedes piensan, les hago una pregunta. ¿Les subí las clases del lunes? ¿Les mandé el link? No, ¿no? No, profe, no había nada. Dios, estoy absolutamente desbordada. Horrible. Bueno.
Entre hoy y mañana les subo las 2 clases. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es un enunciado? Y si leyeron el texto, por ahí habrán visto que, sobre todo, Bakhtin separa, diferencia oración de enunciado. Bueno, una unidad real de carácter dialógico que genera una respuesta. Bien, una unidad real de la comunicación, ¿no? Porque unidad real puede ser una unidad real de cualquier cosa. Qué sé yo, de hecho, para Saussure el signo era una unidad también, ¿no? Y acá estamos hablando de algo bien distinto. Entonces, la unidad real de la comunicación. Y está muy bien lo que anotaste, Ignacio, tiene carácter dialógico. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Genera una respuesta. Y no solamente que genera una respuesta, sino que genera, o dice Bakhtin, cada enunciado se suma o forma parte de una cadena de enunciados. Esta idea de que nadie rompió el silencio. No es posible pensar cuál fue, no sé, la primera palabra o el enunciado original. Cada uno de nuestros enunciados, ¿sí?, se suman a una cadena, a una larga cadena. Cada vez que tomamos la palabra lo hacemos a través de la palabra del otro, o respondiendo a la palabra de otro, o continuando la palabra de otro. Estamos también en diálogo con enunciados contemporáneos, ¿sí? Y también el enunciado pretende que haya algún tipo de respuesta. Fíjense, les traje acá algunos ejemplos para que veamos esto. Los ejemplos que les traje... ¿dónde están acá? Que nos van a servir para varias cosas de la clase de hoy. A ver. Bueno, quizás el ejemplo por ahí más, que a mí me parece muy gráfico para ver esta idea, de la... A ver, creo no... bueno, volviendo entonces volviendo al anterior y también tiene que ver con esta idea del carácter dialógico. Aporta acá Ignacio que entonces la oración, a diferencia del enunciado, dice Bakhtin, es una unidad abstracta que solo da lugar al análisis sintáctico. Bien, digamos, la diferenciación que hace Bakhtin entre enunciado y oración es esa. Si uno piensa, digamos, en términos como de no sé cómo decirlo, como físico, qué es una oración y qué es un enunciado, es muy difícil distinguirlos, porque en realidad, si uno lo ve escrito en algún lado, eso quiero decir, podría ser lo mismo, ¿sí? Una oración y un enunciado, podría ser lo mismo. Creo que la clase pasada lo comentamos. Mañana va a llover, puede ser una oración dentro de una novela o puede ser un enunciado si yo estoy escuchando la tele o leo el diario y veo el pronóstico del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, del contexto, justamente. Mañana va a llover, si yo lo veo en una novela, listo, mañana va a llover, es parte de ese universo que se genera en la novela. Ahora, si yo estoy mirando la tele y en el pronóstico dicen mañana va a llover, lo que decíamos en la clase pasada, eso va a generar algún tipo de respuesta, o que agarre el paraguas, o que no lo agarre, dígame, mojo igual, o creo que dije la clase pasada también, bueno, en realidad sé que el pronóstico siempre se equivoca, así que no me importa, algún tipo de respuesta, ¿sí? La oración, en cambio, es una unidad abstracta, dice Bakhtin. La oración es aquello por lo que están compuestos los enunciados, siempre y cuando estemos pensando en un enunciado extenso, un enunciado que esté formado por muchas oraciones. Por ejemplo, como decía recién, una novela. Una novela está formada por es un enunciado,
está compuesto por distintas oraciones. Pero después puede pasar que una oración también sea un enunciado, como el ejemplo de recién, mañana va a llover, ¿sí? Entonces, es una categoría que no podemos decir, si ustedes me dicen tal cosa es un enunciado y tenemos que verlo en contexto, ¿sí? No podemos decir a priori si algo es una oración o un enunciado, tenemos que ver cómo está funcionando. Y una de las particularidades es esto que estoy diciendo, que genera respuesta, ¿sí? Entonces, una oración en una novela, por ejemplo, no va a generar ningún tipo de respuesta, ¿sí? Pero por ahí la misma frase en otro contexto puede generar una respuesta. Comparto pantalla y les digo, estamos viendo, ¿no? Durante esto, para ponerlos en contexto, esta frase no vuelven más, bueno, apareció en marchas y carteles y ese tipo de cosas. A ver, por parte de los militantes del oficialismo cuando estaba en la presidencia Mauricio Macri, ¿sí? Entonces, digo, porque ya pasaron varios años, algunos de ustedes por ahí eran más chicos y yo sé que algunos de ustedes no son argentinos, así que por ahí no están absolutamente empapados de lo que fue la historia política más reciente del país. Entonces, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, durante todo el gobierno de Mauricio Macri y sobre todo en la campaña electoral de las últimas elecciones, que fueron el año pasado, ¿no? Dios, parece que es un siglo. Bueno, apareció en todos lados, bueno, apareció donde apareció, se empezó a ver, quiero decir, este cartel, esta frase que decía, no vuelven más, ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, esto es un enunciado, ¿sí? Es un enunciado porque si estamos al tanto, ¿no? de lo que fue la historia política partidaria en nuestro país en los últimos años, sabemos, esto genera cosas, ¿sí? Si yo veo un cartel, cualquiera de nosotros ve genera cosas. No vuelve más, genera cosas. Como la otra vez les dije, la indiferencia también es una respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué les parece que yo puedo decir, además, ¿sí? Bueno, esto genera algún tipo de cambio? Genera algún tipo de cambio que es que genera por ahí una respuesta, pero antes de esto, antes de pensar en que genera una respuesta, que va a generar algo en el contexto en el que aparece, yo les pregunto, ¿por qué podemos pensar que es dialógico, que es un ejemplo para entender esta idea de Bakhtin cuando dice que el enunciado es dialógico, que forma parte de una cadena de enunciados? ¿Por qué? ¿Con qué enunciados previos, concretamente, con qué enunciado previo está asociado este enunciado? Y acá sí, prácticamente es como una respuesta. Yo la clase pasada les decía, bueno, todo enunciado se une a una cadena de enunciados anteriores. Bakhtin dice, todo enunciado responde a enunciados anteriores. Y bueno, responde, pero a veces responde de manera directa, como en este caso, que es prácticamente una respuesta, y otras veces es más como cuando yo les digo, bueno, yo en esta clase, ¿sí? Esta clase es... podemos ver que hay una gran heterogeneidad de voces, porque aparece Saussure, porque aparece Bakhtin, van a aparecer otros autores, aparece mi voz de clases anteriores, que entonces repito lo que ya dije en otras clases, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver que hay cierta... No puedo abrir el chat. Vamos a ver que... Ay, justo. En ese sentido, ¿no? Este enunciado se relaciona con enunciados anteriores, pero también puede ser que sea una respuesta, y en este caso es prácticamente una respuesta. Entonces, Ignacio, de que estuvieron en el poder, es una respuesta a una frase previa, es una respuesta a un enunciado previo, no vuelven más. Hay que estar un poco, digamos, en tema cuestiones históricas, ¿no? Hay una frase
bastante conocida del peronismo que podemos relacionar con este no vuelven más. Y bueno, sí, por supuesto que es que no vuelven más al poder, ¿no? Es una frase, un enunciado que se genera desde el macrismo, evidentemente dirigido a quienes estaban antes en el gobierno, que había sido el kirchnerismo o el peronismo. Pero independientemente de eso, o en ese contexto, mejor dicho, está respondiendo directamente a una frase del peronismo. Bueno, que en realidad no es del peronismo, pero se lo adjudicamos al peronismo. Profe, justamente no se escuchaba antes que todo lo contrario, la frase contraria a esa que decía vamos a volver. Bueno, y vamos a volver, ¿de dónde viene? Y eso se escuchaba justamente de este grupo militante, Del digamos. kirchnerismo, sí. Bueno, pero ahí Claro. está bien. Pero hay una frase que se adjudica absolutamente a Eva Perón, aunque originalmente no es de ella. En algún momento había buscado la referencia, ahora no la tengo presente, pero en general se la adjudica a Eva Perón, que es una frase que dice: volveré y seré Y seré millones. millones. Volveré y seré millones. De ahí volveremos y de ahí él vamos a volver. ¿Sí? Volveremos. Volveremos. Fíjense entonces cómo, bueno, por supuesto que acá se van a poner para analizar esto y para analizar cualquiera de estos casos que estemos analizando, se van a poner muy en juego competencias culturales, ¿no? Quiero decir, tenemos que estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo, en la realidad, en nuestra sociedad por lo menos, para entender, porque si no se convierten en oraciones, ¿sí? Sí, qué sé yo, si no sé, alguien en algún país hispanohablante, qué sé yo. En Madrid alguien ve la frase no vuelve más y puede ser tranquilamente una oración, como, qué sé yo, no sé, así fuera de contexto no vuelven más, en Madrid seguramente no. Bueno, ¿será que alguien no va? O sea, sería muy difícil hacer un análisis de eso, porque falta todo ese contexto que es el que tenemos acá, ¿sí? Acá esta frase en un cartel, y sobre todo en un cartel, en una marcha, cualquiera de las dos, ¿no? Vamos a volver o volveremos, y no vuelven más, están súper cargadas y no hay manera de, digamos, de quedarse, de no, por ahí hasta de no tomar posición. Aplicaría, Mirla, en realidad aplica para todo, y sobre todo esas frases que nos han quedado tan marcadas en la memoria, mucho más. Fíjense acá, y yo traigo justamente este tipo de ejemplos porque son los ejemplos interesantes para análisis. Si yo traigo un ejemplo de laboratorio, justamente de una oración, no tendría mucho sentido analizar y no nos generaría nada. Traigo estos ejemplos porque además de que ejemplifican los conceptos, me parece que los vemos justamente funcionando. La casa está en orden. Ahí la verdad es que hay un montón de cosas para analizar en esa frase, por ahí, más allá de lo dialógico, pero la cosa dialógica tiene, bueno, tendríamos que meternos un poquito más en polifonía, pero la cosa dialógica ahí aparece en cómo están dialogando dos esferas tan distintas, la esfera de la política, para ponernos a todos en tema. La casa está en orden fue una frase que dijo Alfonsín en la Semana Santa del 85. Uf, hace un montón de años. Yo era muy chiquita. Yo era muy chiquita, lo estudié. No. 82 puede ser, profe. No, 82 no puede ser porque... No, 82 todavía no está Alfonsín. 82 fue Malvinas. No, hubo un levantamiento militar. Yo creo que fueron 85, pero no importa. Digamos, ya había vuelto la democracia, ya
Bueno, otra frase para hacer desde el análisis. Volvió la democracia como si hubiera vuelto sola, ¿no? De la nada volvió la democracia, pasaron cosas, ¿no? Para que volviera la democracia. Estaba Alfonsín en el poder, hubo un levantamiento en la Tablada, creo que fue, un levantamiento militar. Alfonsín, la gente salió a la calle en Buenos Aires, a Plaza de Mayo, a expresarle el apoyo. Alfonsín fue a hablar con los militares que se habían sublevado y cuando